este encuentro. Les agradezco de antemano a ustedes su presencia. Es un espacio simplemente para, como se los decía, en la plataforma, para compartir, para escuchar algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes tengan al respecto del curso y de lo que hemos venido desarrollando. La intención es poder entrar en este espacio de encuentro y de disertación y de ver hasta dónde podemos avanzar. Me cuentan cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Cuando vean mi pantalla, por favor, me informan. Sí, ya la estoy viendo también. Ok, muchas gracias, muchachos. Vamos entonces a contarles muy brevemente en nuestra asignatura, Seminario de Textos Filosóficos. Hemos abordado ya a esta tercera semana el tema uno y el tema 2. Recordemos, el tema uno correspondía a los paratextos. ¿Y qué significan los paratextos y cómo lo abordaron ustedes? Los paratextos son todos aquellos elementos que hacen parte justamente de la lectura dentro de la lectura filosófica, valga la redundancia. Es decir, todo lo que hay alrededor del texto, pero que no está en el contenido elemental y básico del texto. ¿Ya? Entonces la portada, la contraportada, el prólogo, las tablas, los marcos, todos esos elementos que están extra al texto y que no entran dentro de su contenido neto, dentro de su contenido básico. Eso fue lo que abordamos en este primer tema que ustedes hicieron lectura. Para esto entonces nosotros tuvimos la oportunidad de abordar un elemento particular y fue un foro. En ese foro nos dimos cuenta de algunos textos que ustedes habían abordado a nivel de la filosofía y cómo uno puede, lo primero que tiene que hacer a la hora de abordar un texto es entrar a mirar esos paratextos. Entramos en un segundo elemento y es el tema 2. Cuando hablamos del tema 2 ya empezamos a adentrarnos en el texto y empezamos a mirar que es que no solamente basta con dar un vistazo al texto o hacer una lectura global del texto es suficiente, sino que tenemos que entrar a mirar algunas estrategias que me permiten a mí conocer, referenciar y saber realmente qué es lo que está pasando con el texto, hacer un proceso de lectura y de poslectura. Y para eso entonces la lectura filosófica me ofrece unas estrategias. Entonces la estrategia de muestreo, la estrategia de predicción, la estrategia de inferencia y la estrategia de autocontrol. Ahora, ¿en qué consisten cada una? Pues ustedes tuvieron la posibilidad de entrar allí y de mirar en qué consiste cada una, pero miremosla muy brevemente. ¿Cuándo hay estrategias de muestreo? Miren, lo que hace el lector simplemente es mirar, ¿sí?, leer y entrar a señalar aquellas actividades o aquellas cosas que pueden ser útiles y productivas dentro de esa lectura, ¿sí? Incluso algunas ideas generales que me permiten a mí extraer la lectura. Estrategias de predicción me permiten ir más allá de lo que está planteando el autor. Incluso puedo llegar a pensar lo que el autor está pensando en grandes líneas frente a lo que hay propiamente en el texto. Una lectura de predicción. Ahora, inferencia no solamente aparece en el texto, está más allá del texto. ¿Listo? Y finalmente estas estrategias de autocontrol y autocorrección que me permiten a mí medirme y medir la información que es relevante y la que no es relevante, para finalmente entrar a mirar qué puedo hacer frente a esa información y cómo asumirla. Estos son los dos temas que abordamos hasta la semana pasada. Ahora, entramos en la unidad número 2 y logramos en esta semana abordar una tercera temática muy interesante que hace parte del tema 1 de esta unidad, ¿sí? Y logramos abordar la ubicación del texto en el escenario de la filosofía desde una situación histórica. Ahorita uno de los estudiantes me preguntaban, profe, pero
o desde dónde lo hemos abordado o desde dónde lo debemos abordar. Es muy básico porque la unidad 2 nos va a hablar solamente de las etapas de la filosofía. Si bien ustedes están iniciando en en el estudio filosófico, nos damos cuenta que la filosofía tiene grandes etapas. Hay cuatro grandes etapas y dentro de estas cuatro grandes etapas hay unas etapas intermediarias. Las cuatro grandes etapas: antigua y clásica, medieval, moderna y contemporánea. Dentro de estas y siguiendo a estas hay unos espacios de intervalo de mediación que no los llamamos etapas o grandes etapas de la filosofía, sino etapas intermediarias. Por eso entonces en este tema que ustedes están abordando en esta semana nos encontramos un elemento particular y es cómo la filosofía antigua y la filosofía moderna la filosofía antigua y la filosofía medieval me va a hablar de diferentes formas de abordar el texto filosófico. En este sentido, para abordar el texto filosófico es preciso hablar de lo que sucede en el tiempo histórico de la realidad. No podemos hablar, por ejemplo, de nuestro amigo la Ilíada y la Odisea, ¿sí? No podemos hablar de textos como la Ilíada y la Odisea si no hablamos del contexto de la época y es del contexto mitológico de la época. Yo no puedo hablar del ser y de la sustancialidad del ser si no me remito a Aristóteles y a su libro La Metafísica. Yo no puedo hablar de la idea en Platón si no me remito a los diálogos de Platón. ¿De qué me está hablando esto? Que finalmente los libros de la filosofía responden justamente a ese escenario filosófico en el cual están ubicados históricamente. Voy a hablar, por ejemplo, de Civitates Dei de San Agustín. La respuesta de Civitates Dei de San Agustín es una respuesta justamente, el libro se llama De la ciudad de Dios, de San Agustín, responde justamente a cómo el contexto medieval está o tiene centrada una mirada perdón, en Dios. La Suma Teológica de Santo Tomás no es sino una respuesta al contexto filosófico de la época medieval, en tanto que responde justamente a lo que hay allí, el teocentrismo, el pensamiento encerrado en las grandes catedrales, el pensamiento encerrado en las grandes bibliotecas de los monasterios. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, muchachos, que los autores, que las escuelas filosóficas justamente responden a todo este elemento que ha planteado el autor o los autores en sus diferentes textos? Miremos, por ejemplo, estas escuelas, ya que nos presenta la unidad, la ironía, la refutación y la mayéutica, cómo estas formas de ser, cómo estas formas de hablar, cómo estas formas de interlocutar en el mundo clásico, específicamente en Sócrates, desde la ironía, desde la refutación y desde la mayéutica, hacen que incluso los diálogos de Platón estén escritos de esta misma manera. Y cómo hace un proceso de esa mirada frente a esa crítica que hace de alguna manera al mundo de Grecia, cómo esa mirada, esa crítica que se hace a Grecia, pues obviamente se ve plasmada en los diálogos de Platón a través del contexto filosófico que hay. Esto es lo que hemos abordado hasta el momento, esto es como una mirada global a lo que tenemos. Quisiera, si de pronto ustedes tienen alguna pregunta frente a las temáticas que hemos abordado o las temáticas son claras frente a lo que hemos dicho. No sé, Carlos o Jorman, si tienen alguna duda frente a lo que estamos abordando. En mi caso no me ha surgido, no tengo aún preguntas. Ok, Carlos, muchísimas gracias. No sé si Jorman tiene alguna pregunta de las temáticas, de las tres temáticas que hemos abordado durante estas 3 semanas, o han sido claras, o tienes alguna anotación puntual. Pues una duda en cuestión como tal, pues no, la verdad yo no estaba familiarizado con el tema de los paratextos, de hecho me pareció muy interesante por esa razón. Tampoco conocía las distintas estrategias de muestreo, de predicción. Sí. Más que una duda, me parece que es como un agradecimiento más bien por facilitarnos esas temáticas. La verdad me han parecido bastante interesantes. Qué bueno,
Qué bueno, Jorman, y qué bueno, Carlos, porque desde acá y a todos los estudiantes que van a poder ver la grabación, porque desde acá se pueden abordar justamente esos elementos para empezar a leer filosóficamente. Miren, ¿qué es lo que pasa con los libros de la filosofía? Cuando uno coge un libro filosófico, uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y por eso mucha gente no lee filosofía, porque dice, no, qué tedio leer filosofía. Lo primero que tengo que coger en el libro filosófico es qué hay por encima, qué hay a primera vista del libro filosófico. Entonces ahí es donde empiezo a coger los paratextos y empiezo a familiarizarme. ¿Qué hace el paratexto? Permitirme la familiarización con el texto, ¿cierto? Eso es lo que hace. Y a partir de esa familiarización que me va con el texto, obviamente empezar a profundizar en el texto. Les voy a dar un ejemplo con el libro que a mí me encanta, Temor y Temblor de Soren Kierkegaard. Cuando usted coge el libro Temor y Temor de Soren Kierkegaard, la portada es la figura de Abraham como subiendo al monte Moria. Entonces uno dice, ¿qué vamos a encontrar acá? Y uno ve esa portada y uno dice, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces empieza uno a profundizar en el libro y se da cuenta más allá, incluso en las estrategias inferenciales, más allá de lo que hay en el texto, se da cuenta de lo que le sucede a Abraham, pero más que a Abraham, lo que le sucede a nuestro amigo Soren Kierkegaard en los diferentes estadios de su vida. El estadio ético, el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso. ¿Y cómo logra dar ese gran salto frente a la realidad? Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, yo no puedo, y nos vamos a acercar la semana entrante sobre todo, a la filosofía moderna y a la filosofía contemporánea, y cómo el pensamiento moderno y el pensamiento contemporáneo ha metido o se ha metido de alguna manera en los textos filosóficos, cómo se ha condensado allí, cómo se han metido de esa manera. Entonces, cuando abordemos eso, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de la gran influencia que ejerció en el mundo moderno toda la invención, la revolución industrial y toda esa cantidad de elementos, y que llevan finalmente a que el ser humano se convierta en una máquina. Incluso si cogemos el discurso del método de Renato Descartes está estructurado como una máquina. Si cogemos, por ejemplo, alguno de los textos de Francis Bacon, nos vamos a dar cuenta que eso habla justamente de un asunto cientificista. Renato Descartes empieza, en el caso de Descartes, para llegar al cogito ergo sum, él desmitifica todo el proceso de la maquinaria y todo el proceso de organización de la ciencia para llegar al asunto de la racionalidad. De esta manera, entonces, influye la situación histórica, el contexto histórico en los procesos filosóficos. No nos vamos muy lejos. Estos filósofos que han hablado de la filosofía del diálogo, Emmanuel Levinas, Martin Buber, algunos otros que han venido, incluso no sé si han tenido la oportunidad de acercarse al Hombre en busca de sentido de Víctor Frank, cómo esa situación de lo que pasó en los campos de concentración nazis se ve reflejada netamente en ese texto de Víctor Frank, y cómo desde allí, desde ese reflejo de la realidad, pues él asume una posición existencialista frente a la vida. Esa es la historia, eso es lo que hay detrás de la filosofía. Me devuelvo un Profesor, poco. disculpe, Profe, ¿me repite los dos primeros nombres antes de Víctor Frank? Martín Buber y Emmanuel Levinas. Hay un texto bellísimo, Carlos Alberto, de Emmanuel Levinas, que se llama Totalidad Infinito, y es justamente la mirada al rostro del otro. Es una filosofía del diálogo, pero es como esa contrarrespuesta a la objetivación que de alguna manera ya nos había propuesto la Segunda Guerra Mundial, frente a la objetivación del ser humano. Vámonos, por ejemplo, que lo vamos a tocar un poquito la semana entrante, los que logren conectarse al encuentro sincrónico, un poquito en el ejemplo de Federico Nietzsche, El Dios ha muerto. En su libro Así hablaba Zaratustra, Federico Nietzsche plantea una crítica ardua y grande a la realidad de su época, y cuando dice Dios ha muerto no es el asunto de la deidad o la creencia nuestra. El Dios ha muerto es una crítica al sentido religioso, o como el mismo Kierkegaard lo decía en Obras y Papeles, en su texto Obras y Papeles, es que estoy harto del cristianismo, de la cristiandad. Y no es una crítica al cristianismo como religión, sino a la forma de vivir los cristianos. Entonces,
El texto filosófico es un reflejo de la realidad y de la situación histórica que está pasando en su momento. Entonces, cuando yo leo un texto filosófico, bueno, a propósito de eso, hay un dolor grande en los filósofos. Voy a mencionar solamente uno que me parece bastante interesante, Pedro Abelardo, medieval. ¿Qué sucede con Pedro Abelardo y por qué Pedro Abelardo es castrado? Porque hay un dolor grande por Eloísa y luego lo va a postular en sus diferentes textos. Hay un dolor grande que lleva por dentro, para que de pronto si tienen oportunidad de acercarse allí. ¿De qué hablan los textos de Platón? Justamente hablan de la crítica a la realidad. Miren, por ejemplo, cuando usted va al banquete, que es uno de los diálogos de Platón, en el banquete, usted encuentra en el banquete una crítica a la realidad social de la época. Cómo vivimos en las clases sociales, cómo están estructuradas esas clases sociales. Entonces, desde ahí, el libro filosófico responde a una realidad, responde a una situación histórica y responde a unos fenómenos que ha vivido el autor y en este caso el filósofo. Quiero cerrar entonces, muchachos, contándoles que hemos tenido unas tareas puntuales. Tuvimos el foro de presentación, el foro para textos. La semana pasada tuvimos la reseña crítica. He estado realimentando las reseñas críticas, he encontrado buenos textos, pero también me he encontrado muchos textos que son tomados de internet. Eso lo lamento mucho porque de igual manera ya estamos empezando a forjar un proceso académico y que de igual manera tiene que construirse desde la persona de uno. Para esta semana tenemos el foro Textos Filosóficos con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo esa historia, ¿sí? ¿Cómo la historia ha influido o de qué manera esa línea de pensamiento? Lo primero que vamos a hacer es coger o filosofía antigua o filosofía clásica o filosofía medieval. Cogemos filosofía antigua y clásica, uno, o filosofía medieval. Después de que escojamos uno de los dos, entonces respondemos. ¿De qué manera influye el pensamiento, ¿sí? o el modo de vida de la historia, de la filosofía clásica, en la presentación y los contenidos de los textos filosóficos de esa época? O si escogió medieval, ¿de quién? Sí. Te escucho, adelante. No, qué pena, es que en torno a eso yo tengo una pregunta. Sí, sí. Cuando habla de la influencia, Sí. ¿usted se refiere al estilo de la escritura o a los ejes temáticos como tal de los textos filosóficos que nacieron en esa época concreta? Sí. Tenemos que hablar de los dos elementos. Tenemos que hablar de los dos elementos y más adelante cuando veamos la unidad 3, si no es sí, en la unidad 3, el último tema que vamos, que se llama una lectura hermenéutica, ¿sí? Y una lectura filológica, nos vamos a dar cuenta que es que no solamente es el estilo. Cuando hablamos de la filología hablamos del estilo, pero cuando hablamos de la hermenéutica hablamos de las ideas o los tópicos que se establecen allí. El filósofo establece ambas líneas, establece la línea filológica y establece la línea hermenéutica. Entonces, si establecemos esas dos líneas, filología y hermenéutica, logramos adentrarnos dentro del conocimiento real de por qué este libro o por qué aquel texto habla de. ¿Por qué el texto? Vuelvo al ejemplo. Me voy a salir un poquito de la filosofía y voy a ir a Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué Don Quijote de la Mancha era un loco y salido de la realidad? Porque justamente era una crítica al convencionalismo y a la forma milimétrica y la forma convencional como se tenía que vivir en la época en que Don Miguel de Cervantes lo escribió. Voy a este libro que sí es filosófico y que entra también dentro de la literatura. Me voy a referir un poquito a nuestro amigo Franz Kafka. En varios de sus textos voy a hablar de la Metamorfosis, voy a hablar del Fogonero, voy a hablar de América. En cualquiera de sus textos hay dos elementos puntuales. Uno, la realidad propia de él y con su estilo propio
y cuando Gregorio, abro comillas, y cuando Gregorio se levantó, vio su cuerpo convertido en un escarabajo. Cierro comillas. Y entonces mirar esta situación, mirar este elemento, hace pensar justamente en cómo ha influido no solamente en su estilo, es un estilo muy propio, pero también hay unos tópicos que plantea, ¿ya? Como por ejemplo en la antigüedad, antes de los presocráticos no había nada de filosofía, no habían libros de filosofía y solamente se hablaba de mitología. Era la realidad de su época y era el estilo de su época. Y si usted cogió un libro de mitología griega, mire cómo se planteaban esas historias y que de hecho no eran historias escritas, sino que eran los juglares quienes llevaban eso. Entonces vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. Tenemos abierto el foro durante esta semana. La semana entrante entonces tenemos el examen y vamos a tener un pequeño foro también para el día viernes. La idea es que desde la lectura de textos filosóficos podamos abordar estos elementos que están presupuestados acá. No sé si Profe, tengan... Sí, les escucho. sí, por ejemplo, aquellos textos que ya inauguran de alguna forma la filosofía moderna y que se percibe en ellos una crítica a ese teocentrismo, Sí. esos textos, por ejemplo, si yo escogí la Edad Media, valen en cuanto a que se ven influenciados por toda esa realidad de la Edad Media. Jorman, si escoges la Edad Media para hacer tu crítica o para plantear tu postulado en el foro, tienes que tener en cuenta que en la Edad Media hay dos grandes movimientos. La patrística, sí, la patrística que se da al inicio, muy bien Carlos, la patrística que se da al inicio o la baja Edad Media y la patrística y la alta Edad Media donde ya se da la escolástica. Finalizando la escolástica, casi que ya terminándose la Edad Media, es que vamos a empezar a hablar de un racionalismo. No podríamos, Jorman, hablar de racionalismo, no podríamos hablar de la crítica al teocentrismo dentro del mundo medieval. Solamente hasta la escolástica y solamente hasta este círculo que nació, ustedes conocen la historia de los Illuminati y todo este círculo que nace a partir de los mismos monasterios son los que van a dar origen a esa crítica frente al teocentrismo. Pero ese lo puede guardar para el foro de la semana entrante. Guárdalo para el foro de la semana entrante. Para el foro de esta semana no lo tome porque es peligroso dado que la Edad Media se centra más en un pensamiento teocéntrico. ¿Listo? Profesor, una pregunta. ¿Usted Sí. por casualidad tiene una base de datos donde podamos encontrar o una página donde podamos encontrar textos tanto filosóficos, refiriéndome a inéditos de uno que otro escritor, o textos de historia, es decir, un texto que haga un resumen de toda la historia como los que encontramos en diferentes editoriales? Pues esto refiriéndome como para adquirir un poco más de criterio con referente a cada etapa de la época. Pero, Hay unos textos, yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerse El mundo de Sofía. Carlos, ¿ya lo leíste? sí, señor. Bueno, en el mundo de Sofía hay una referencia a toda la historia de la filosofía y desde allí es como el referente que yo les puedo proponer para acercarse a esa historia, ¿sí? Pero más allá de eso no hay unas páginas específicas para decir o voy a coger este autor o voy a coger aquello o voy a coger lo otro. No, porque realmente no existe. Este bagaje del cual yo les he hablado hoy y el cual ustedes van a ir adquiriendo, lo van a ir adquiriendo en la medida en que se va haciendo una madurez en este proceso de lectura filosófica. Hemos iniciado con un simple paratexto. Yo aspiro y espero que al finalizar este curso por lo menos ustedes se hayan acercado mínimamente a 10 libros filosóficos, por lo menos a nivel general, y que cuando entren a otras materias y a profundizar algunos otros cursos, pues obviamente van a encontrar otros referentes. ¿Qué es la recomendación que yo les hago? Cuando yo inicié a estudiar la filosofía, lo que yo hacía es en cada clase, lo mismo que usted hizo, profe, ¿cómo se llama el autor X? ¿Cómo se llama el autor Y? Y luego yo me iba a referenciarlos y hacía una pequeña reseña de cada uno de los textos.
Cuando terminé mi carrera de filosofía tenía alrededor de 1.200 libros reseñados, ¿sí? Pero que es una base de datos personal y que logra uno recogerla de acuerdo a este tipo de cosas. Entonces, Carlos, no hay un qué sé yo, un vademecum que me diga, vea, es esto y tiene que ser así. No, no existe. Es una recopilación que va haciendo la historia. Aunque sí hay páginas en internet y bibliotecas que dicen libros de historia, libros de filosofía y le aparecen una chorrera. Pero entrar a decir este sí y este no, ya corresponde a tu lectura y a tu proceso de madurez en ella. Una última pregunta, profesor. En el caso de la inferencia, Sí, ¿qué recomendación me daría? Es que tengo un grupo de chicos que yo acompaño en la clase de filosofía y a ellos se les ha dificultado mucho la inferencia. sí. Entonces, ¿qué estrategias puede uno aplicar para desarrollar, aparte del hábito de la lectura, Sí. aplicar para desarrollar más esta competencia? Bueno, básicamente la pregunta. Centrarte en la pregunta y mirar que desde tu realidad, tú como docente, tú como maestro, puedes empezar a generar preguntas que son inferenciales y que no son literales del texto. Voy a hacerte un ejemplo con un texto filosófico. Les puse a leer El mito de la caverna. Pregunta, Ujú. pregunta. ¿Qué crees que pasaría si no se hubiese escrito el mito de la caverna? Entonces, Seguiríamos. entonces, automáticamente el estudiante empieza a hacer una cantidad de reflexiones que me llevan a escribir ensayos, que me llevan a escribir reseñas, que me llevan a escribir una cantidad de cosas. Entonces, lo que te recomiendo y la mejor recomendación para hacer procesos de inferencia es generar la pregunta. La pregunta desde qué genera en mí, porque a la vez de ese qué genera en mí voy a hacer no solamente la pregunta inferencial, sino que puedo hacer incluso preguntas crítico-intertextuales. Ya. ¿Listo? Gracias, profesor. Bien, chicos, si alguna otra pregunta, o si no, les agradezco entonces este espacio. Dentro de 8 días a esta misma hora por este mismo link voy a estar en este mismo espacio contándoles muy brevemente sobre el tema de la semana y sobre algunas dudas o inquietudes que surgen. ¿Alguna otra duda? No, Yo todo no. muy claro. Ok. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Muchachos, muchísimas gracias, muchas bendiciones, muchos éxitos y una feliz noche para ustedes. Gracias, profesor. Igualmente, profe. Y Mañana. hasta luego, chao. Que tenga buena noche. Igual para ustedes.